Déjenla ir. No pagaremos la cirugía, le dijo mi padre al cirujano mientras yo estaba en coma. Así que firmó una orden de no reanimar para ahorrar dinero. Cuando desperté, lo primero que hice destruyó su vida entera. Mi nombre es Kale Scott. Tengo 29 años. Soy enfermera registrada. Déjenla ir. No vamos a pagar otra cirugía. Eso es lo que mi padre le dijo al cirujano mientras yo yacía en coma, con tubos en mi garganta y máquinas respirando por mí. Mi corazón apenas tenía la fuerza suficiente para mantener un ritmo constante. Lo dijo de la manera en que alguien cancela una membresía de gimnasio. Sin dudar, sin voz temblorosa, sin pausa. A las 11:18 de la noche de un martes por la noche, mi padre firmó una orden de no reanimar para su propia hija. No porque los médicos le dijeran que no tenía salvación, sino porque el departamento de facturación le dijo el número. Eso fue todo lo que se necesitó. Un número. 3 semanas después, desperté en una cama de hospital en el Riverside Medical Center, magullada, cosida, apenas con la fuerza suficiente para levantar la cabeza de la almohada. Mi garganta se sentía como papel de lija por el tubo de respiración que finalmente me habían quitado. Cada respiro hacía que me dolieran las costillas. Pero el dolor físico no fue la peor parte. Ni de lejos. Lo que hice a continuación, lo que sucedió en las 72 horas después de que supe la verdad, no solo cambió mi vida, sino que destruyó la suya. Y la razón por la que nunca lo vio venir es simple. Mi padre olvidó una cosa sobre mí. Olvidó que soy muy buena prestando atención. Antes de continuar, si estás escuchando esta historia y algo en ella te resulta familiar, si alguna vez has sido esa persona en la familia de la que se espera que cargue con todo el peso en silencio, considera darle me gusta al vídeo y suscribirte. Solo si realmente resuena contigo. Ahora, déjame llevarte 7 meses atrás, al día en que murió mi abuela, porque fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Nací con un agujero en el corazón. El cardiólogo lo llamó una comunicación interventricular. Cuando tenía 4 años, los cirujanos me abrieron el pecho para repararlo. Mi madre me dijo más tarde que la cirugía duró 11 horas. La factura del hospital duró mucho más que eso. 20 años, según mi madre. O al menos le llevó 20 años dejar de hablar de ello. Mi padre nunca lo dejó. ¿Sabes cuánto le costaste a esta familia, Kale? Tenía 8 años la primera vez que lo dijo. Había pedido un nuevo par de zapatillas. Las que tenía se estaban partiendo por la suela y cada vez que llovía, mis calcetines llegaban empapados a casa. Él estaba sentado en la mesa de la cocina con una pila de sobres y estados de cuenta del hospital extendidos frente a él. Papel amarillo, sellos de tinta roja, planes de pago. Ni siquiera levantó la vista cuando respondió. $214.000, dijo secamente. ¿Eso es lo que costaste? 214.000. A los 8 años, no sabía exactamente lo que eso significaba. Pero entendí lo suficiente. No conseguí las zapatillas. Para cuando tenía 12 años, había dejado de pedir cosas por completo. A los 15, cuidaba a los niños de 3 familias diferentes en nuestra cuadra solo para pagar mis propios cuadernos, lápices y útiles escolares. Porque en nuestra casa, cada dólar gastado en mí ya se había contado una vez antes, y mi padre se aseguró de que nunca lo olvidara. Algunos de los siguientes eventos son ficticios y ayudados por IA con fines educativos y narrativos. Espero que hayas disfrutado esta parte. Si no, descansa un poco, mantente saludable y nos vemos más tarde. Para cuando cumplí 18 años, ya había aprendido algo importante sobre mi lugar en la familia Scott. Yo era el gasto. Mi hermana mayor, Lauren Scott, era la inversión. La diferencia entre nosotras se manifestaba en 100 formas silenciosas de las que nadie hablaba. Lauren consiguió un coche cuando cumplió 16, un Honda Civic usado, pero un coche al fin y al cabo. Mi padre le entregó las llaves en la entrada mientras nuestros vecinos aplaudían. Yo tomaba el autobús. A Lauren le pagaron la matrícula cuando se fue a la Pennsylvania State University. Mis padres la ayudaron a empacar cajas, le compraron muebles para el dormitorio y la llevaron ellos mismos. Yo me senté sola en la mesa de la cocina, firmando los papeles para mi primer préstamo estudiantil. Nadie discutió al respecto.
Nadie pareció notar la diferencia. Lauren tenía cenas de cumpleaños en restaurantes. Yo recibía un pastel de mezcla de caja del supermercado y una tarjeta de cumpleaños firmada solo por mi madre, Elaine Scott. Y lo extraño es que acepté todo. Esa es la parte que a la gente le cuesta más entender cuando escucha esta historia. No estaba enojada. No entonces. Creía genuinamente que se lo debía. Mi padre había repetido la misma frase tantas veces a lo largo de los años que se convirtió en un hecho en mi mente. Le costaste todo a esta familia. Después de un tiempo, las palabras dejaron de sonar crueles. Sonaban a matemáticas. $214,000. Ese número vivía en mi cabeza de la misma manera que la cicatriz vivía en mi pecho. Una delgada línea pálida justo debajo de mi clavícula de la cirugía que me salvó la vida. Llevaba esa deuda de la misma manera que llevaba mi credencial de enfermera cuando empecé a trabajar en el hospital. En silencio, automáticamente, sin cuestionarlo. Solo había una persona en mi vida que nunca mencionó esa deuda. Mi abuela. Se llamaba Margaret Collins. Margaret Collins vivía sola en una pequeña casa de ladrillos en Elm Street en Norristown, Pensilvania. 2 dormitorios, un baño, un porche estrecho con un columpio de madera que crujía cada vez que el viento soplaba contra él. Había vivido allí por más de 40 años. Había criado a mi madre allí. Había enterrado a mi abuelo desde esa casa y había mantenido vivo un pequeño jardín detrás de la casa durante todos los inviernos que cualquiera pudiera recordar. Comencé a visitarla todos los sábados cuando tenía 23 años. Acababa de terminar la escuela de enfermería. Trabajaba turnos largos en el Riverside Medical Center y me ahogaba en los pagos de préstamos estudiantiles. El viaje desde mi apartamento hasta su casa tomaba unos 40 minutos en cada sentido. Me detenía primero en el supermercado, le llevaba verduras frescas y leche, a veces flores si estaban baratas esa semana. Le tomaba la presión arterial, organizaba sus medicamentos y luego me sentaba con ella en el columpio del porche. A veces hablábamos, a veces no. Le gustaba contar historias sobre personas que nunca había conocido, vecinos que se habían mudado años atrás, maestros de la escuela primaria local, mi madre cuando era una niña pequeña. Pero también me hacía preguntas que nadie más me hacía. Cuéntame sobre tu semana, cariño. ¿Te tratan bien en ese hospital? ¿Recordaste comer hoy? Ni una sola vez dijo que le debía algo. Ni una vez. Cerca del final de su vida, sin embargo, dijo algo que se quedó conmigo mucho después de que dejé ese porche. Sus manos temblaban ese día. Su voz se había vuelto delgada y suave, casi como un susurro llevado por el viento. Apretó mi mano y dijo en voz baja, Cale, he arreglado algunas cosas para ti. Le sonreí como se sonríe a alguien que está a la deriva entre recuerdos. ¿Qué cosas, abuela? Cuando llegue el momento, dijo lentamente, un hombre llamado Andrew Keller te encontrará. Recuerdo haber reído suavemente. Pensé que estaba confundida. Había estado olvidando pequeñas cosas por esa época. A veces repetía la misma historia 2 veces en la misma tarde. Tenía 84 años. Supuse que la medicación la estaba volviendo confusa. Apreté su mano y le dije que no se preocupara. Mi padre odiaba que la visitara. Estás malgastando gasolina, me dijo una vez mientras estaba de pie en el umbral de la cocina. Ni siquiera recuerda tu nombre. Eso era mentira. Mi abuela lo recordaba todo hasta el día de su muerte, incluidas cosas que mi padre hubiera preferido que ella olvidara. Murió un jueves por la mañana en marzo, tranquilamente mientras dormía en esa misma pequeña casa de ladrillos en Elm Street. Mi padre se encargó de los arreglos funerarios. Lo hizo rápido, pequeño, eficiente. No me dejó leer un elogio fúnebre. Sé breve, me dijo fuera de la funeraria antes de que comenzara el servicio. No vamos a hacer un espectáculo de esto. Así que me quedé en la última fila y me despedí en silencio. Mi abuela había dicho que un hombre llamado Andrew Keller me encontraría algún día. En ese momento, no tenía idea de quién era. Todavía no. Se necesitaría un accidente de coche, una orden de muerte firmada y 4 días en una cama de hospital antes de que ese nombre significara algo. 3 meses después del funeral de mi abuela,
Conducía a casa después de un turno de 12 horas nocturnas en el hospital. Eran las 4:17 de la mañana. La carretera estaba casi vacía. Y ese fue el momento en que todo cambió. La ruta 202 estaba casi vacía esa mañana. Caía una lluvia ligera, del tipo que convierte la carretera en un espejo gris opaco bajo las farolas. Recuerdo haber mirado el reloj en mi tablero. 4:17 de la madrugada. Estaba haciendo el tipo de cálculo que hacen las enfermeras después de los turnos nocturnos, el tipo cansado, el tipo práctico. Si me saltaba el desayuno, podría dormir 6 horas antes de mi próximo turno. Si me duchaba primero, tal vez 5. Nunca terminé ese cálculo. La camioneta se saltó el semáforo en rojo yendo a al menos 80 kilómetros por hora. Golpeó el lado del conductor de mi coche con tanta fuerza que el metal se dobló hacia adentro como una lata de refresco. No recuerdo el sonido. No recuerdo el cristal. La siguiente parte de la historia me la contaron más tarde los paramédicos. Aparentemente, estuve consciente durante unos 90 segundos después del impacto, el tiempo suficiente para que uno de ellos se arrodillara junto a la puerta del conductor aplastada y me preguntara mi nombre. Dijeron que lo susurré. Cale Scott. Luego todo se volvió negro. Las lesiones eran peores de lo que nadie esperaba. Hinchazón cerebral traumática severa, 4 costillas rotas, hemorragia interna que no se detenía. La ambulancia me llevó de urgencia al Riverside Medical Center, el mismo hospital donde había trabajado durante los últimos 6 años, la misma sala de emergencias donde había fichado al entrar y al salir 5 días a la semana. En 1 hora, el equipo quirúrgico me había abierto el pecho. Pero la hemorragia no se detenía. Me estabilizaron el tiempo suficiente para darse cuenta de que necesitaban más tiempo en el quirófano, una segunda cirugía y un especialista vascular. Y alguien tenía que aprobarlo. No tenía esposo. No tenía hijos. El contacto de emergencia en mi archivo del hospital había sido el mismo nombre desde que tenía 18 años. Mi padre, Daniel Scott, pariente más cercano. El hospital lo llamó a las 10:30 de esa noche. Llegó a las 10:47. Sé la hora exacta porque la recepción lo registró en los registros de visitantes. Lo que hizo cuando llegó es algo que no supe hasta semanas después. No fue a mi habitación. No le preguntó a una enfermera cómo estaba. No preguntó si estaba consciente. No preguntó si tenía dolor o si me había despertado siquiera una vez. En cambio, mi padre caminó directamente al departamento de facturación del hospital y hizo una sola pregunta. ¿Cuánto va a costar esto? Lo sé por una mujer llamada Patricia Walsh. Todos en Riverside la llamaban Pat. Pat había sido la jefa de enfermeras del piso durante 28 años. Tenía una voz como la grava, del tipo que podía silenciar una sala de emergencias caótica en 2 segundos. Y tenía una memoria que no se perdía nada. Pat estaba en el puesto de enfermeras esa noche cuando mi padre salió de la oficina de facturación y se acercó al cirujano que manejaba mi caso. El nombre del cirujano era Dr. Michael Reeves. Pat escuchó toda la conversación. La segunda cirugía, dijo mi padre. ¿Cuál es el presupuesto? El doctor Reeves respondió honestamente. Entre 180.000 y 240.000, dependiendo de las complicaciones. El seguro cubriría una parte, pero aún habría un gran costo de bolsillo, especialmente porque mi padre había insistido en CEO firmar algunas de mis cuentas médicas anteriores años antes. En ese momento, pensé que era generosidad. Más tarde, me di cuenta de que era control. Mi padre no parpadeó cuando escuchó el número. No tiene un apoderado para la atención médica, dijo con calma. Soy su padre. Yo tomo las decisiones. El doctor Reeves asintió con cuidado. Ese era el protocolo. Cuando no se nombra un apoderado, el pariente más cercano se convierte en el responsable de la toma de decisiones. Y fue entonces cuando mi padre dijo las palabras, déjenla ir. Pat me dijo que el doctor Reeves no respondió de inmediato. Miró a mi padre durante varios segundos. Mi padre le devolvió la mirada. Ha sido una carga financiera toda su vida, agregó. Luego firmó el formulario. Orden de no reanimar. Pat dijo que su mano estaba completamente firme.
Sin vacilación, sin dudas. Colocó el bolígrafo de nuevo en el mostrador, preguntó si había algo más que necesitara firmar y caminó hacia el ascensor. Nunca vino a verme, ni una sola vez. No miró a través del cristal de la habitación de la UCI. No se despidió. Simplemente se fue a casa y se fue a dormir, creyendo que por la mañana, el hospital llamaría para decirle que su hija estaba muerta. Lo que mi padre no sabía esa noche era que alguien más había estado de pie detrás del puesto de enfermeras escuchando cada palabra, y que esa persona estaba a punto de hacer una llamada telefónica que me salvaría la vida. Mi padre nunca visitó mi habitación esa noche. Nunca miró a través de la ventana de la UCI. Nunca se despidió. Después de firmar la orden de no reanimar, Daniel Scott simplemente se dio la vuelta y caminó hacia el ascensor como si acabara de pagar una multa de estacionamiento. Patricia Walsh se quedó detrás del puesto de enfermeras observando todo. Más tarde, cuando me contó la historia, dijo que estaba agarrando el borde del mostrador con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto blancos. Dijo que quería gritar. 28 años en un hospital le habían mostrado muchas cosas feas. Familias peleando por dinero, hijos abandonando a padres ancianos, cónyuges discutiendo sobre decisiones de soporte vital. Pero ver a un padre firmar con calma un papel para dejar morir a su hija por el costo de una cirugía era otra cosa. Pat no gritó. En cambio, hizo algo mucho mejor. Se sentó en el ordenador del puesto de enfermeras y abrió mi archivo de empleada. Cada enfermera en el Riverside Medical Center llena un paquete de información de emergencia cuando es contratada. Detalles de contacto, información del seguro, alergias y una sección que la mayoría de la gente se salta porque se siente incómoda. Apoderado para la atención médica, la persona legalmente autorizada para tomar decisiones médicas si no puedes hablar por ti misma. La mayoría de la gente deja esa sección en blanco. Yo 3 años antes de esa noche, había llenado ese formulario con mucho cuidado. El nombre que figuraba allí era Emily Carter. Emily había sido mi mejor amiga desde la escuela de enfermería. Sobrevivimos juntas a los exámenes de anatomía, compartimos cenas baratas para llevar durante los turnos de noche y pasamos largas horas quejándonos de la burocracia del hospital. Vivía a unos 45 minutos en Cherry Hill, Nueva Jersey. Su nombre, número de teléfono y relación estaban claramente indicados en mi archivo. Pat lo encontró en menos de 2 minutos. Cogió el teléfono y marcó. Eran las 11:14 de la noche. Emily respondió al segundo timbre. Pat se presentó y luego le contó todo. El accidente, el coma, la cirugía que necesitaba autorización y el padre que acababa de firmar una orden para dejar morir a su hija. Emily no hizo preguntas. No pidió explicaciones. Simplemente dijo 5 palabras. Salgo para allá ahora mismo. La lluvia seguía cayendo cuando se subió a su coche. Lo que debería haber sido un viaje de 45 minutos tomó casi 90. Llegó al Riverside Medical Center a las 12:51 de la noche. Tenía el pelo empapado. Sus manos temblaban. Caminó directamente al mostrador de la UCI sosteniendo 3 cosas. Su licencia de conducir, una copia impresa del formulario de apoderado para la atención médica que había guardado en su archivador en casa y la determinación de alguien que ya había tomado una decisión. Emily Carter era legalmente mi responsable de las decisiones médicas. Y la primera decisión que tomó esa noche fue simple. Revocó la orden de no reanimar. La segunda decisión llegó segundos después. Autorizó la cirugía. El doctor Michael Reeves estaba de vuelta en el quirófano en menos de 1 hora. Mientras los cirujanos y las enfermeras luchaban por mantenerme con vida, mi padre ya estaba en casa durmiendo. No tenía idea de que la orden de no reanimar había sido revocada. Por lo que Daniel Scott sabía, las máquinas en mi habitación del hospital se apagarían en algún momento antes de la mañana y el hospital lo llamaría con la noticia. Pat no lo llamó. Emily no lo llamó. Nadie lo hizo. En cambio, Pat hizo una cosa más antes de que terminara su turno. Abrió el sistema de informes interno del hospital y presentó un informe de incidente, del tipo que se escribe cuando un miembro del personal es testigo de algo que podría violar el protocolo médico. Documentó todo. Las palabras exactas que mi padre había dicho,
las marcas de tiempo de la oficina de facturación, el formulario de no reanimar que firmó y el hecho de que había afirmado falsamente que yo no tenía un apoderado para la atención médica. Después de presentar el informe, Pat apagó el ordenador y entró en la sala de descanso del personal. Se sentó allí sola durante 20 minutos antes de volver al trabajo. Esa noche, mi padre se fue a la cama creyendo que su hija estaría muerta por la mañana. Durmió bien. Al día siguiente, cometió su segundo error. El que finalmente le costaría todo lo que poseía. Mi padre se despertó el miércoles por la mañana esperando que el hospital lo llamara. Una hora de muerte, tal vez un formulario para firmar. Puedo imaginar exactamente lo que ensayó decir, el suave suspiro, la mano sobre el pecho. La perdimos. Las heridas eran demasiado graves. Pero el teléfono nunca sonó. No porque alguien le dijera que estaba viva. Simplemente nunca sonó. Y en lugar de llamar él mismo al hospital, en lugar de conducir para ver cómo estaba su hija menor, Daniel Scott pasó esa mañana de miércoles haciendo algo completamente diferente. Algo que más tarde se convertiría en la decisión más cara de su vida. Ese miércoles por la mañana, en lugar de llamar al hospital para comprobar si su hija seguía viva, mi padre hizo otra cosa. Fue a robar mi casa. Yo no sabía nada de esto en ese momento. No me enteraría de los detalles hasta semanas después de que estuviera despierta y lo suficientemente fuerte como para hacer preguntas. Después de que los documentos comenzaron a aparecer, después de que los abogados comenzaron a sacar registros de las oficinas del condado. Pero esto es lo que sucedió. Mientras yo yacía inconsciente en una cama de hospital, mi abuela, Margaret Collins, ya había transferido la casa de Elm Street a mi nombre antes de morir. Lo hizo en silencio. No se lo dijo a mi padre. No se lo dijo a mi madre. Arregló todo a través de su propio abogado, un hombre llamado Andrew Keller. La documentación estaba limpia, era legal y estaba archivada en la oficina del registrador del condado meses antes de su funeral. La escritura indicaba exactamente un propietario, Cal Scott. Mi padre no tenía ni idea. Lo que sí sabía era que Margaret Collins se había ido. La casa estaba vacía. Y en su mente, vacía significaba disponible. Así que decidió asegurarse de que la persona que la reclamara fuera él. Mi padre ya tenía un documento preparado, un formulario de poder notarial. Mi nombre estaba en él. También mi firma. Excepto que yo nunca lo había firmado. Más tarde, descubrimos cómo lo había hecho. Años antes, cuando cumplí 18, mi padre había insistido en que firmara una pila de formularios de consentimiento médico relacionados con los registros de mi antiguo problema cardíaco. Guardó copias. Aparentemente, también guardó muestras de mi letra. Cuando creó el documento de poder notarial falso, calcó mi firma de esos viejos formularios. El resultado fue lo suficientemente convincente para alguien que no mirara con demasiado detalle. Y mi padre sabía exactamente el tipo de persona que no miraría con detalle. El notario que usó era un hombre llamado Carl Henderson. Carl era dueño de una pequeña oficina de seguros a 2 cuadras del negocio de fontanería de mi padre. Se conocían desde hacía años. Carl le debía un favor a mi padre. Y lo que es más importante, Carl no hacía preguntas. Mi padre entró en la oficina de Carl ese miércoles por la tarde con el documento falsificado. Carl lo selló, así de simple. Con una sola presión de un sello de notario, la mentira se convirtió en papeleo oficial. Esa misma tarde, mi padre condujo a la oficina del registrador del condado de Montgomery y presentó los documentos de transferencia. Para el jueves, la casa de Elm Street había sido transferida de mi nombre al suyo. El viernes por la mañana, mi padre entró en un banco y usó esa casa como garantía para una hipoteca. En una semana, tenía $280,000 en efectivo. Podrías pensar que ese dinero se destinó a mis facturas del hospital. No fue así. No fue a ahorros. No se destinó a ayudar a la hija que creía que estaba muriendo en una habitación de la UCI. El dinero desapareció en otro lugar. Por completo. Se destinó a pagar deudas de juego. Deudas que mi padre había estado ocultando durante años. Deudas de las que nadie en nuestra familia sabía. Ni mi madre. Ni mi hermana Lauren.
Ni la gente de la iglesia que lo elogiaba cada domingo. Ni los vecinos que confiaban en él para arreglar sus tuberías y sus sistemas de calefacción. Nadie lo sabía, excepto los hombres que habían estado esperando su dinero. Mi padre pensó que había resuelto dos problemas a la vez. Las facturas del hospital de su hija nunca llegarían porque ella estaría muerta, y la casa se convertiría silenciosamente en suya. Pero había dos cosas que no sabía. Primero, no sabía que la casa ya me había sido transferida legalmente antes de que él presentara esos documentos, lo que significaba que los registros del condado ahora contenían dos escrituras contradictorias. Segundo, no tenía ni idea de que Margaret Collins había contratado a un abogado que prestaba atención a los detalles, y las firmas falsificadas solo funcionan mientras nadie mire de cerca. Tarde o temprano, alguien siempre mira. 3 semanas después del accidente, esa persona resulté ser yo. Abrí los ojos un martes por la mañana. Lo primero que vi fue luz. Luz blanca, azul y brillante. Del tipo que solo existe en los hospitales. Demasiado limpia, demasiado plana, sin calidez alguna. Reconocí esa luz de inmediato. Había trabajado bajo ella durante años, pero nunca había estado en este lado. Mi garganta se sentía en carne viva. Mis costillas dolían cada vez que intentaba respirar. Y en algún lugar cercano, un monitor cardíaco sonaba de manera constante, recordándome que de alguna manera, a pesar de todo, seguía viva. Había trabajado bajo esa luz de hospital durante 6 años. Pero nunca había estado en este lado. Mi garganta se sentía en carne viva, como si hubiera tragado arena. El tubo de respiración ya había sido retirado, pero todavía podía sentir dónde había estado, en lo profundo de mi pecho, como un hematoma que aún no había sanado. Cada respiro hacía que me dolieran las costillas. Mi brazo izquierdo estaba envuelto en un yeso blando. Todo se sentía pesado. Incluso parpadear requería esfuerzo. El primer rostro que vi cuando abrí los ojos fue el de Patricia Walsh. No el de mi padre. No el de mi hermana Lauren. El de Pat. Estaba de pie cerca de la ventana con los brazos cruzados, observando los monitores sobre mi cama. Cuando se dio cuenta de que mis ojos estaban abiertos, no jadeó ni se apresuró hacia adelante como hacen las familias en las películas. Pat tenía demasiada experiencia para eso. Acercó una silla a mi cama y se sentó con calma. Luego me tomó la mano. Su agarre era firme y cálido. «Estás a salvo», dijo en voz baja. Luego agregó, «Hay algunas cosas que necesito decirte». «No ahora. Cuando estés lista». Intenté hablar. Mi voz salió rota y delgada. «¿Cuánto tiempo?» 3 semanas, dijo. La cirugía salió bien. «Vas a estar bien». Volví a cerrar los ojos. No porque estuviera cansada, sino porque intentaba recordar cómo había terminado allí. La lluvia, el semáforo en rojo, el camión, el impacto, luego nada. La puerta de la habitación del hospital se abrió en algún momento de esa tarde. Más tarde supe la hora exacta, 2:17 de la tarde. Las enfermeras lo registraron. Mi padre entró. Daniel Scott se quedó en el umbral por un segundo antes de caminar hacia mi cama. Observé su rostro con atención. Trabajar en una UCI te enseña a leer a las personas. Había visto a miles de familias de pie junto a las camas de hospital a lo largo de los años. El miedo a perder a alguien se ve de una manera. El miedo a ser descubierto se ve diferente. Por medio segundo, algo brilló en el rostro de mi padre. Luego desapareció. Su expresión se recompuso en algo más suave, algo practicado. Se apresuró hacia adelante y me agarró la mano. Las lágrimas ya se deslizaban por sus mejillas. «Oh, cariño», dijo, con la voz temblorosa. Estábamos tan asustados. «Gracias a Dios. Gracias a Dios que estás bien». Lo miré en silencio, las lágrimas, el labio tembloroso. «Hola, papá», dije. Esa noche, mi hermana Lauren Scott envió flores, un ramo genérico pedido en línea. No vino al hospital. 2 días después, estaba lo suficientemente fuerte como para sentarme sola. Esa tarde, Pat volvió a mi habitación.
Esperó hasta que el pasillo de afuera se hubiera calmado durante el cambio de turno para que la puerta pudiera permanecer cerrada sin que nadie hiciera preguntas. Acercó la misma silla a mi cama, pero esta vez no se sentó de inmediato. Se quedó allí un momento, mirándome como alguien que intenta decidir por dónde empezar. Solo dilo, Pat, le dije. Se sentó lentamente. La noche de tu accidente, tu padre vino al hospital. Lo sé, dije. Me dijo que ha estado aquí todos los días. Pat negó con la cabeza. Vino una vez. Solo una vez. Mantuve mi mano quieta sobre la manta. Esa noche, habló con el doctor Michael Reeves, continuó. Preguntó por el costo de tu cirugía. No la interrumpí. Pat continuó en voz baja. Le dijo al doctor Reeves que no tenías un apoderado para la atención médica. Dijo que él era el único que tomaba las decisiones y luego firmó una orden de no reanimar. La habitación se quedó en silencio. El monitor cardíaco a mi lado sonaba de manera constante. Conté los sonidos. 1, 2, 3. Firmó una orden de no reanimar. Dije. Sí. ¿Sobre mí? Sí. Giré lentamente la cabeza hacia ella. ¿Qué dijo exactamente? Pat sostuvo mi mirada. Sus palabras exactas fueron registradas en el informe de incidente. Habló lentamente. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Ha sido una carga financiera toda su vida. Cerré los ojos. No porque estuviera sorprendida. Porque escuchar esas palabras en voz alta finalmente le dio forma a algo que siempre había sentido pero nunca había nombrado. Mi vida entera había sido un número, una factura, un costo que nunca dejaba de crecer. Volví a abrir los ojos. ¿Cómo es que estoy viva? Pat respondió de inmediato. Encontré tu apoderado para la atención médica en tu archivo de empleada. Emily Carter. La llamé. Asentí lentamente. Emily condujo hasta aquí en medio de la noche y autorizó la cirugía. Pat dijo, todo lo que dijo tu padre está documentado. Marcas de tiempo, informe de incidente, todo. Miré al techo durante un largo rato. Luego me volví hacia Pat. Dame mi teléfono. Metió la mano en el cajón de mi mesita de noche y me lo entregó. Cuando la pantalla se encendió, vi 32 llamadas perdidas de mi padre, 11 de Lauren. Pasé por encima de todas ellas. En cambio, abrí mi lista de contactos y busqué un nombre que no había llamado en meses, un nombre que mi abuela había mencionado en ese columpio del porche. Andrew Keller. El teléfono sonó 2 veces antes de que alguien respondiera. Andrew Keller al habla. La voz al otro lado era tranquila, mesurada, el tipo de voz que pertenecía a alguien que había pasado toda una vida leyendo documentos legales y rara vez encontraba algo sorprendente. Apreté el teléfono con más fuerza. Señor Keller, dije en voz baja. Mi nombre es Cale Scott. Mi abuela, Margaret Collins, me dijo que algún día podría estar esperando mi llamada. Señor Keller, mi nombre es Cale Scott. Creo que mi abuela, Margaret Collins. Él me interrumpió amablemente. Sé quién es usted, señorita Scott. He estado tratando de contactarla durante 4 meses. Apreté el teléfono con más fuerza. Mis costillas protestaron cuando me moví en la cama del hospital, pero ignoré el dolor. ¿Qué quiere decir con que ha estado tratando de contactarme? Andrew Keller habló en el tono tranquilo y mesurado de alguien acostumbrado a dar información complicada. Su abuela vino a mi oficina 2 años antes de morir. Fue muy clara sobre lo que quería. Hizo una breve pausa, como si estuviera revisando el recuerdo. Me dijo que quería preparar un testamento en privado, no a través del abogado de la familia, no a través de nadie que su hijo pudiera conocer. Continuó, pidió que todo se manejara de forma confidencial, notariado por mi propio personal y sellado hasta el momento adecuado. Podía imaginar a mi abuela sentada frente a su escritorio. Sus ojos agudos, su voz firme. La forma en que siempre sonaba cuando ya había tomado una decisión. El testamento en sí era simple, dijo Keller. La propiedad en ELM Street en Norristown se le dejó únicamente a usted, Cale Scott. Hizo una pausa de nuevo.
También había una cuenta fiduciaria. $85.000, también dejados únicamente a usted. Parpadeé lentamente. Sin otros nombres, sin condiciones, agregó. La herencia fue legalizada hace 5 meses. El tribunal confirmó el testamento y la transferencia de la escritura se presentó en el condado. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono. ¿Está diciendo que la casa es legalmente mía? Lo era, dijo Keller. Envié múltiples cartas certificadas a su dirección informándole. Todas fueron devueltas. Mi estómago se contrajo. También llamé al número de teléfono que figura en los documentos de la herencia, continuó. Un hombre respondió y me dijo que usted se había mudado fuera del estado y no deseaba ser contactada. Mi padre. Lo supe al instante. Esa voz había sido la de mi padre. Daniel Scott le había dicho al abogado que manejaba la herencia de mi abuela que yo me había ido, que no quería ser encontrada. Señor Keller, dije lentamente. Estoy en el hospital. Tuve un accidente de coche. He estado en coma durante 3 semanas. Hubo una pausa en la línea. Lamento escuchar eso, señorita Scott, respondió. La casa, dije. Sigue a mi nombre. Esta vez el silencio duró más. Permítame revisar los registros actuales de la escritura, dijo Keller con cuidado. La llamaré de vuelta en 1 hora. La llamada terminó. Dejé el teléfono sobre mi pecho y miré al techo. Patricia Walsh todavía estaba de pie cerca de la puerta de mi habitación del hospital. Antes de colgar, Keller había dicho una cosa más. Su abuela me dijo que finalmente llamaría, había dicho. Me dijo, Cale siempre cumple. Solo dale tiempo. Tomó menos de 1 hora para que todo cambiara. 53 minutos después, mi teléfono sonó. La voz de Andrew Keller sonaba diferente esta vez, todavía controlada. Pero ahora había tensión debajo. Señorita Scott, dijo. La escritura de la propiedad de su abuela fue transferida de su nombre hace 3 semanas. Miré la vía intravenosa en mi brazo y observé el lento goteo de líquido transparente. 1, 2, 3. ¿Transferida a quién?, pregunté. Daniel Scott, respondió Keller. Su padre. Mi pecho se apretó. ¿Cómo? Hay un documento de poder notarial adjunto a la transferencia, dijo. Sentí una extraña calma apoderarse de mí. Nunca firmé un poder notarial. Lo sé, dijo Keller. Tengo los documentos originales de la legalización aquí frente a mí. La escritura que le transfiere la propiedad a usted fue notariada por mi oficina. Ningún poder notarial de usted ha sido autorizado a través de mi firma. Entonces, es falsificado, dije. Esa sería mi evaluación profesional. Hubo una pausa. Y hay algo más, agregó Keller. Hice una búsqueda de gravámenes sobre la propiedad. Mi mano se apretó alrededor del teléfono. Se registró una hipoteca contra la casa hace 6 días. ¿Cuánto? $280.000. El número pareció flotar en la habitación del hospital como otra persona. Pat me observaba desde el otro lado de la habitación, pero no interrumpió. Podía escuchar a Keller respirar tranquilamente al otro lado de la línea. Aprovechó la casa, dije finalmente. Sí, confirmó Keller. Alcancé el bolígrafo en la mesita de noche. Mi mano no temblaba. No estoy segura de por qué. Tal vez porque nada de esto me sorprendía ya. Tal vez porque había pasado 29 años aprendiendo exactamente quién era mi padre. Y esta era simplemente la lección final. Escribí todo mientras Keller hablaba. El monto de la hipoteca, la fecha de registro, el nombre del prestamista, el número de sello del notario, cada detalle. Señorita Scott, dijo Keller después de un momento. ¿Quiere presentar cargos? Todavía no, respondí. Quiero ver cuán profundo llega esto primero. Hubo una breve pausa. Hay una cosa más, dijo. Su abuela le dejó una carta sellada. Pidió que se le entregara personalmente. Dejé el bolígrafo. ¿Cuándo puede venir al hospital? Mañana por la mañana, dijo Keller. A las 9.
Estaré aquí. La llamada terminó. Escribí el último número en la página y luego miré a Pat. Había estado de pie en silencio junto a la ventana todo el tiempo. Pat, dije. ¿A qué hora firmó mi padre la orden de no reanimar? No dudó. 11:18 de la noche. También lo escribí. A la tarde siguiente, mi padre entró en mi habitación del hospital con un ramo de rosas amarillas y un recipiente de plástico con pan de plátano. Lauren lo horneó para ti, dijo con una sonrisa. Si crees que el secreto que dejó mi abuela es del tipo que podría cambiar mi vida para siempre, entonces escribe uno en los comentarios ahora mismo. Tengo curiosidad por saber cuántos de ustedes todavía siguen esta historia de cerca. Mi padre colocó las flores y el pan de plátano en la pequeña mesa junto a mi cama. Luego se inclinó, me besó la frente y se sentó en la silla a mi lado con el largo y pesado suspiro de un hombre que carga con el peso del mundo. Era bueno en esto, en la actuación. Lo había visto toda mi vida en las reuniones de padres y maestros, en las comidas de la iglesia, en las cenas festivas donde los vecinos lo elogiaban por ser un padre tan devoto. Daniel Scott sabía exactamente cómo interpretar el papel del proveedor cansado. El hombre tranquilo que lo sacrificaba todo y nunca se quejaba. Los médicos dicen que saldrás en una semana, dijo, apretando suavemente mi mano. No te preocupes por nada. Nos encargaremos de ello. Gracias, papá, dije en voz baja. Un momento después, la puerta se abrió de nuevo. Mi hermana, Lauren Scott, entró en la habitación. Era su primera visita desde el accidente. Se paró a los pies de mi cama sosteniendo su teléfono en una mano. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Estábamos tan preocupados, dijo rápidamente. No pude dormir durante semanas. La miré. Ella miró más allá de mí, hacia la ventana. Mi padre se inclinó más cerca de mí, bajando la voz en ese tono cálido que usaba cada vez que quería que alguien se sintiera seguro. No te preocupes por las facturas médicas, cariño, dijo. Resolveremos todo como una familia. Eso es lo que hacen las familias, como una familia. El hombre que había firmado un papel que me habría dejado morir ahora estaba sentado junto a mi cama, sosteniendo mi mano y hablando de la familia. Como una familia, repetí en voz baja. Apreté su mano. Sonreí. Él me devolvió la sonrisa, satisfecho. Creía que el guión estaba funcionando. Se quedaron 40 minutos. Mi padre habló del tiempo, de un partido de los Phillies que vio en la televisión, de un trabajo de fontanería que había terminado el sábado anterior. Lauren revisó su teléfono 11 veces. Luego se fueron. Vi la puerta cerrarse detrás de ellos. Durante 10 segundos, no me moví. La habitación estaba en silencio. Luego cogí mi teléfono. Llamé a Andrew Keller. Señor Keller, dije cuando respondió. ¿Cuándo puede venir al hospital? Y por favor, traiga la carta. Andrew Keller llegó a la mañana siguiente exactamente a las 9. Era más bajo de lo que había imaginado, un hombre tranquilo con un traje gris, gafas con montura de plata y un maletín de cuero que parecía haber sido usado durante décadas. Me estrechó la mano con cuidado, atento a la vía intravenosa, y luego acercó una silla a mi cama. Su abuela hablaba de usted a menudo, dijo. En cada reunión que tuvimos, la mencionaba. Abrió su maletín. Dentro había un sobre de manila sellado. Reconocí la letra de inmediato. Delgada, cuidadosa. Margaret Collins, mi abuela. Mi nombre estaba escrito en el frente. Solo 2 palabras. Cale. Rompí el sello lentamente. Dentro había una sola hoja de papel doblada 2 veces. Su letra era firme. Lo había escrito cuando aún podía sostener un bolígrafo sin que le temblara la mano. Comencé a leer. Cale, sé que tu padre intentará tomarlo todo. Ya ha tomado muchas cosas a lo largo de los años. Mi pensión, mis ahorros. Cosas que nunca te conté porque no quería separar a la familia. Ese fue mi error. No cometas el mismo. La casa es tuya. El dinero es tuyo. El señor Keller tiene toda la documentación. No dejes que nadie tome lo que te pertenece.
Ni siquiera tu padre. Especialmente tu padre. Eres más fuerte de lo que yo fui. Karine? Siempre lo has sido. Siento no haber dicho esto mientras aún podía sostener tu mano. Terminé de leer la carta y las palabras se nublaron frente a mí. Fue la primera vez que lloré desde que desperté del coma. No porque fuera débil, sino porque mi abuela me había visto, realmente me había visto, y se había preparado para este momento en silencio, de la misma manera que siempre había hecho todo en su vida, sin pedir reconocimiento, sin aplausos. Andrew Keller esperó pacientemente. Cuando finalmente me sequé la cara, colocó una carpeta gruesa sobre la manta a mi lado. Dentro había copias de todos los documentos relacionados con la herencia de mi abuela, el testamento, la confirmación de la legalización. La escritura original que transfería la casa de Elm Street a mi nombre y el informe de gravámenes de la propiedad que mostraba la hipoteca que mi padre había sacado contra ella. Tiene todo lo que necesita, dijo Keller con calma. ¿Qué quiere hacer? Me incorporé. Mis costillas gritaron en protesta. Ignoré el dolor. Quiero hacer esto. De la manera correcta, dije. Y quiero que se haga públicamente. Keller arqueó una ceja ligeramente. ¿Antes del domingo? ¿Qué domingo?, preguntó. Nuestra iglesia tiene una reunión comunitaria una vez al mes, dije. Mi padre es diácono allí. Nunca se la pierde. 5 días después de que desperté, el hospital me dio el alta. Todavía estaba adolorida, magullada, moviéndome más lento de lo normal, pero podía caminar. Podía pensar y podía tomar decisiones. Eso era todo lo que importaba. A las 10 de esa mañana, mi padre llegó a recogerme. Trajo una maleta consigo. Te quedarás con nosotros hasta que te recuperes, dijo firmemente. No preguntó. Simplemente lo anunció. Mi padre lo anunció de la manera en que anunciaba todo en nuestra casa. No como una sugerencia, sino como una decisión. Te quedarás con nosotros hasta que te recuperes, dijo Daniel Scott, dejando la maleta que trajo junto a la cama del hospital. Qué amable de tu parte, papá, respondí con calma. Pero Emily viene a recogerme. Tiene una habitación de invitados. Su expresión cambió. No dramáticamente. Mi padre había pasado toda una vida practicando el control. Su máscara nunca se deslizaba mucho, pero las comisuras de su boca se tensaron ligeramente. ¿Prefieres quedarte con una extraña que con tu propia familia? No es una extraña, dije. Ha sido mi contacto de emergencia durante 3 años. Algo parpadeó detrás de sus ojos. Un cálculo. Por un momento, pensé que podría conectar las piezas. Que podría darse cuenta de que Emily era la razón por la que seguía viva. Pero el pensamiento pasó. No lo vio. Todavía no. Bien, dijo secamente. Cogió la maleta que había traído y salió de la habitación del hospital sin decir una palabra más. Ni siquiera se despidió. Esa noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de mi hermana. Lauren, papá está molesto. Un momento después, apareció otro mensaje. Lauren, estás siendo desagradecida después de todo lo que él ha pasado. Leí los mensajes. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. No respondí. Más tarde esa noche, me senté en la mesa de la cocina del apartamento de Emily Carter. Emily sirvió té mientras yo llamaba a Andrew Keller. Repasamos todo. La cronología, el poder notarial falsificado, la transferencia ilegal de la escritura, la hipoteca presentada contra la casa de Elm Street. Keller confirmó los pasos legales. Ya se había preparado una moción para anular la escritura fraudulenta. Un informe policial por falsificación estaba listo para ser presentado. Se notificaría al prestamista hipotecario que el título de la propiedad estaba en disputa. Todo estaba organizado, todo estaba listo. Domingo, dije. Domingo, asintió Keller. Esa noche, mi padre llamó. Casi lo dejo ir al buzón de voz, pero quería escuchar su voz. Por cierto, dijo casualmente después de unos segundos de conversación trivial. La casa de tu abuela. He estado ocupándome de los papeles de la herencia.
Su tono sonaba relajado, casi ensayado. No te preocupes por eso, agregó. Te lo explicaré todo una vez que te sientas mejor. Me estaba comprobando el perímetro, tratando de ver si yo sabía. Está bien, papá, dije. Gracias por encargarte de ello. Colgué. Emily estaba de pie en el umbral observándome. ¿Cómo haces eso?, preguntó. ¿Cómo te mantienes tan tranquila? Me encogí de hombros ligeramente. Práctica, dije. 29 años de práctica. Luego le conté sobre la iglesia de mi padre. La First Grace Community Church se encuentra en una tranquila calle arbolada en un suburbio al oeste de Filadelfia. Paredes de ladrillo rojo, un alto campanario blanco y un estacionamiento que se llena todos los domingos antes de las 10. Unas 120 personas asisten regularmente. Familias, jubilados, maestros, pequeños empresarios. El tipo de congregación donde todos saben tu nombre, los nombres de tus hijos y exactamente qué guiso trajiste a la última comida comunitaria. Mi padre había sido diácono allí durante 15 años. Saludaba a la gente en la puerta cada domingo por la mañana. Leía las escrituras desde el atril. Organizaba el grupo de desayuno de hombres. Después de cada servicio, se paraba cerca de la salida estrechando manos y preguntando a la gente por sus familias. Cuando la iglesia necesitó dinero para un nuevo techo, mi padre dirigió la recaudación de fondos. Cuando el horno de alguien se rompía en pleno invierno, él mismo lo arreglaba y se negaba a aceptar el pago. El pastor David Reynolds lo mencionaba a menudo durante los sermones. Un hombre de fe y sacrificio. Esa frase se había repetido tantas veces a lo largo de los años que casi resonaba en mi cabeza. El primer domingo de cada mes, la iglesia celebraba una reunión comunitaria en el salón social. Largas mesas plegables, fuentes de guisos, platos de papel y un micrófono cerca del frente donde la gente compartía oraciones y bendiciones. Mi padre siempre hablaba de gratitud, de familia, de dar sin esperar nada a cambio. 120 personas creían cada palabra que decía. El próximo domingo era el primer domingo del mes. El sábado por la noche, llamé a Andrew Keller. ¿Puede estar allí mañana al mediodía?, pregunté. Estaré allí a las 11:30, respondió. Terminé la llamada y me recosté en el sofá de Emily. Mis costillas todavía dolían cuando respiraba demasiado profundo. Los moretones en mis brazos habían pasado de un morado oscuro a un amarillo. Podía caminar de nuevo sin hacer una mueca. Lenta, cuidadosamente, pero erguida. No estaba planeando una escena. Estaba planeando una conversación. Pero cuando 120 personas están mirando, cada conversación se convierte en un escenario. El domingo por la mañana, me desperté antes de mi alarma. 7 de la mañana. Me paré frente al espejo del baño de Emily y estudié mi reflejo. El moretón a lo largo de mi mandíbula casi se había desvanecido. El que estaba debajo de mi ojo se había vuelto verde pálido. Mi clavícula todavía dolía cuando levantaba el brazo. Parecía alguien que había sido atropellado por un camión, porque lo había sido. Me puse una camisa blanca de botones y pantalones negros. Nada elegante. Sin joyas, excepto los pequeños pendientes de plata que mi abuela me había regalado para mi 21º cumpleaños. Me recogí el pelo, me lavé la cara, no me maquillé. Luego cogí la carpeta de manila que esperaba en la mesa de la cocina. Dentro había copias de todo. El testamento de mi abuela, la escritura original que ponía la casa de Elm Street a mi nombre, los registros del condado que mostraban la hipoteca que mi padre había sacado y el informe de incidente del hospital que Pat me había dado. El que tenía las palabras exactas de mi padre impresas claramente en papel con membrete oficial. Déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Metí la carpeta en mi bolso. Emily condujo. Ninguna de las dos habló mucho durante el trayecto. A las 11:20 de la mañana, giró en la calle que llevaba a la iglesia y estacionó cerca de la parte de atrás del lote. El campanario blanco atrapaba la luz del sol sobre los árboles. ¿Estás segura de esto?, preguntó en voz baja. Nunca he estado más segura, dije. Apretó mi mano. Pase lo que pase ahí dentro, estaré justo afuera. Asentí. Luego abrí la puerta del coche.
Andrew Keller ya estaba allí. Estaba de pie cerca del asta de la bandera junto a la entrada de la iglesia, traje gris, maletín de cuero, la postura paciente de un hombre que factura por hora y nunca tiene prisa. Me vio y asintió levemente. Entré por las puertas de la iglesia. El servicio ya había comenzado. Suaves himnos llenaban la sala. El olor a alfombra vieja y café flotaba en el aire. Me deslicé silenciosamente en el último banco y me senté. Mi padre estaba sentado en la primera fila. Se giró cuando escuchó abrirse la puerta. Su rostro se iluminó de inmediato. El padre orgulloso, el diácono agradecido, el hombre de fe y sacrificio. Levantó la mano y saludó. Le devolví el saludo. Un pequeño saludo, un saludo paciente. Lauren estaba sentada junto a mi padre en la primera fila. Miró hacia atrás cuando entré en la iglesia. Nuestras miradas se encontraron por medio segundo. No saludó. El servicio terminó exactamente al mediodía. La gente se levantó, se estiró y lentamente comenzó a entrar en el salón social. Era una sala amplia con un techo bajo y luces fluorescentes brillantes. Mesas plegables se habían dispuesto en filas a lo largo del suelo. Bandejas de aluminio llenas de citi al horno y guiso de judías verdes se alineaban en las mesas. Platos de papel estaban apilados junto a altas torres de servilletas. Cerca del frente de la sala se encontraba el micrófono que siempre se usaba durante la reunión mensual. Mi padre ya estaba allí. Siempre lo estaba. Daniel Scott se paró junto al micrófono con las manos entrelazadas al frente, esperando que la sala se calmara. 120 personas encontraron sus asientos. Las sillas rozaban suavemente el suelo de linóleo mientras los niños corrían entre las mesas. Mi padre golpeó el micrófono. Buenas tardes a todos. El pequeño altavoz zumbó. Quiero comenzar con algo personal hoy. La sala se quedó en silencio. Como muchos de ustedes saben, continuó, mi hija menor, Kale, tuvo un grave accidente de coche el mes pasado. Estuvo en coma durante 3 semanas. Los médicos no estaban seguros de que fuera a sobrevivir. Hizo una pausa. Mi padre siempre había sido bueno con las pausas. Pero Dios es fiel. Y hoy, Kale está aquí con nosotros. Se giró y señaló hacia el fondo de la sala. Yo estaba de pie cerca de la pared. Todas las cabezas se giraron. La gente comenzó a aplaudir. Un aplauso cálido. Un aplauso real. Una mujer en la segunda fila se llevó la mano al corazón. Un anciano asintió solemnemente. Como padre, continuó mi padre, con la voz quebrándose en el momento exacto. No hay nada más aterrador que casi perder a tu hijo. Recé cada noche. Nunca me aparté de su lado. Las palabras aterrizaron en mi pecho, no como una herida, sino como una llave girando lentamente en una cerradura. Nunca me aparté de su lado. Acababa de decir eso a 120 personas que no tenían ninguna razón para dudar de él. La familia lo es todo, continuó. Eso es lo que siempre he tratado de enseñar a mis hijas. Me miró. Sonrió. Luego abrió ligeramente el brazo, el gesto universal de un padre que da la bienvenida a su hijo. Le devolví la sonrisa. Luego comencé a caminar hacia él. La sala observaba con expresiones suaves y esperanzadoras. Papá, dije una vez que llegué al frente de la sala, lo suficientemente alto para que las primeras filas me oyeran. ¿Puedo decir unas palabras? No dudó. No podía. No después de presentarme como un milagro frente a toda la congregación. Por supuesto, cariño, dijo. Me entregó el micrófono con una sonrisa confiada. Luego se hizo a un lado, cruzando las manos detrás de la espalda, interpretando perfectamente al padre comprensivo. El micrófono se sentía cálido en mi mano. No lo miré. Miré a la sala. Gracias a todos por sus oraciones, comencé. Estoy agradecida de estar aquí hoy. Luego hice una pausa. Pero necesito corregir algo que mi padre acaba de decir. La sala se quedó completamente quieta. La sonrisa de mi padre se desvaneció ligeramente. Mi padre no rezó junto a mi cama de hospital, continué.
Vino al hospital una vez, la noche del accidente, y no fue a verme. Fue primero al departamento de facturación. Algunas personas se movieron en sus sillas. Después de eso, habló con mi cirujano y le preguntó cuánto costaría la cirugía. Podía sentir a mi padre moverse a mi lado. No me giré. Y cuando el médico le dijo el número, continué, dijo algo que fue escrito en un informe oficial de incidente del hospital. Tomé aire. Sus palabras exactas fueron, déjenla ir. No pagaremos la cirugía. Ha sido una carga financiera toda su vida. El silencio se apoderó de la sala. No del tipo cómodo. Del tipo que presiona tus oídos. Alguien en la fila del medio inhaló bruscamente. Una mujer cerca del frente se cubrió la boca. Luego firmó una orden de no reanimar. Sostuve el micrófono con firmeza. Estoy viva hoy porque una enfermera del hospital encontró a mi apoderado para la atención médica y llamó a mi amiga en medio de la noche. Mi amiga condujo 90 minutos bajo la lluvia para autorizar la cirugía. No mi padre, no mi hermana. Una amiga. Mi padre dio un paso adelante. Cale, detente, dijo bruscamente. No entiendes lo que estás diciendo. No he terminado, papá, respondí con calma. Este no es el lugar para esto, dijo él. Tú elegiste esta iglesia para decir una mentira, respondí. Yo elijo la misma iglesia para decir la verdad. Estás confundida, dijo rápidamente. Todavía estás bajo medicación. Tengo los registros del hospital aquí mismo. La sala no se movió. Nadie alcanzó su comida. Nadie revisó su teléfono. 120 personas contenían la respiración. Mi padre dejó de hablar. En ese preciso momento, la puerta lateral del salón social se abrió. Andrew Keller entró. Traje gris, maletín de cuero, pasos tranquilos y firmes. No buscó un asiento. Caminó directamente al frente de la sala y se paró a mi lado. Por primera vez en toda mi vida, vi a mi padre parecer genuinamente asustado. No enojado, no ofendido, asustado. Este es Andrew Keller, dije al micrófono. Era el abogado de mi abuela, Margaret Collins. Un murmullo silencioso se extendió por la sala. Mi abuela había asistido a esta iglesia durante 30 años. Su nombre todavía significaba algo aquí. Mi abuela me dejó su casa y sus ahorros en un testamento que fue notariado y confirmado por el tribunal hace 5 meses. Hice una pausa para que las palabras se asentaran. Mi padre no lo sabía porque mi abuela no confiaba en él. Mi padre abrió la boca, luego la cerró. Mientras estaba en coma, continué, mi padre falsificó mi firma en un documento de poder notarial. Transfirió la casa a su propio nombre y sacó una hipoteca de $280.000 contra ella. Un fuerte jadeo vino del fondo de la sala. Un plato se le cayó de las manos a alguien y golpeó el suelo. Un tenedor resonó en el linóleo. Eso es mentira, gritó mi padre de repente. Mi madre le dejó esa casa a toda la familia. Andrew Keller abrió tranquilamente su maletín. Sacó un documento y lo sostuvo para que la gente de las primeras filas pudiera ver el sello. Tengo el testamento original aquí, dijo el señor Keller en voz baja. Margaret Collins dejó la propiedad únicamente a Cale Scott. Su nombre no aparece en ninguna parte de este documento. Mi padre se volvió hacia Lauren. Ella miraba al suelo. Bajé el micrófono y le hablé directamente a él. No estoy aquí para humillarte, papá. Estoy aquí porque intentaste dejarme morir. Y cuando eso no funcionó, me robaste. Mi padre se volvió hacia la multitud, con la mandíbula apretada. Está bajo una fuerte medicación, dijo rápidamente. No sabe lo que dice. Este es un asunto familiar privado. Nadie le respondió a mi padre. La sala se había quedado completamente quieta. 120 personas estaban sentadas con los brazos cruzados o descansando tranquilamente sobre las mesas, con los ojos fijos en el hombre que se había parado frente a ellos cada domingo durante 15 años hablando de fe, sacrificio y familia. Luego, una voz vino de la última fila. Era un hombre que no reconocí.
Si este es un asunto familiar privado, dijo con calma, entonces ¿por qué hay un abogado aquí, Daniel? Mi padre no respondió. Sus ojos se movieron por la sala hasta que se posaron en el pastor David Reynolds, que estaba de pie cerca de la mesa del café con las manos en los bolsillos. El pastor habló en voz baja. Daniel, creo que deberíamos escuchar esto. Mi padre cambió su peso. Lo vi cambiar de estrategia de la manera en que siempre lo hacía cuando la autoridad se le escapaba. Sus hombros cayeron, su voz se suavizó. He sacrificado todo por esta familia, dijo. Las facturas médicas de Cale casi nos arruinaron cuando era niña. Hice lo que pensé que era mejor. No levanté el micrófono. Simplemente hablé desde donde estaba. Hiciste lo que era más barato, papá. Hay una diferencia. Su mandíbula se tensó. No tienes idea de la presión bajo la que he estado, espetó. Las deudas, las... Se detuvo a mitad de la frase. Su boca se cerró abruptamente. Se dio cuenta de lo que casi había admitido. Mi hermana Lauren Scott se levantó de repente de su silla. Su rostro se había puesto pálido. Papá, dijo en voz baja. Deja de hablar. Mi padre la agarró del brazo. Diles, Lauren, exigió. Diles que estaba tratando de proteger a la familia. Lauren se soltó el brazo. Me miró, luego al suelo, luego a la puerta. No puedo hacer esto, dijo. Comenzó a caminar hacia la salida. Al pasar a mi lado, se inclinó lo suficiente como para que solo yo pudiera oírla. Debería haber llamado a Emily yo misma. 6 palabras. Las llevaré conmigo por el resto de mi vida. Luego salió. La puerta se cerró detrás de ella. Toda la sala seguía mirándome. Me volví hacia la congregación. No les digo esto para destruir a mi padre, dije. Se los digo porque durante 15 años se ha parado en este micrófono y les ha dicho quién es. Creo que merecen saber la verdad. Luego lo miré directamente a él. Ahora estaba de pie cerca de la pared. El diácono seguro de sí mismo que había comenzado esta reunión había desaparecido. En su lugar había un hombre que parecía más pequeño de lo que nunca lo había visto. Papá, dije con calma. Esto es lo que va a pasar. Mi voz era firme ahora. No necesitaba el micrófono. La sala estaba lo suficientemente silenciosa como para escuchar a alguien pasar una página en la mesa de atrás. Andrew Keller presentó una moción en el Tribunal del Condado ayer para anular la transferencia de la escritura porque se basó en un poder notarial falsificado. La mandíbula de mi padre se apretó. El banco que emitió la hipoteca ha sido notificado de que el título de la propiedad está en disputa. Su mano izquierda comenzó a temblar. El préstamo ha sido congelado. También presenté una denuncia policial el viernes, continué. Por falsificación y fraude. El notario que selló tu documento ha sido nombrado en la denuncia. Mi padre dio un pequeño paso hacia atrás. Se te exigirá que devuelvas los $280,000 completos, dije. O te enfrentarás a cargos penales. Su voz salió. Enviarías a tu propio padre a la cárcel. Lo miré directamente. Tú firmaste un papel para dejar morir a tu propia hija. El salón social contuvo la respiración. Un niño en algún lugar de la parte de atrás susurró una pregunta y su madre lo silenció rápidamente. No te estoy enviando a ningún lado, papá, dije en voz baja. Te estoy dando la oportunidad de arreglarlo. Eso es más de lo que tú me diste. A mi lado, Andrew Keller cerró su maletín con un suave clic. Las presentaciones ya están en el tribunal, señor Scott, dijo con calma. Esto no es una negociación. Mi padre giró lentamente la cabeza y miró alrededor de la sala. Lo vi hacerlo, un rostro a la vez. Eran personas que conocía desde hacía años. Jim Callahan, cuya fontanería arreglaba cada invierno. Susan Meret, que le traía café después de cada servicio dominical. Robert Dill, el otro diácono, que había trabajado a su lado durante más de una década. Todos le devolvieron la mirada. Ninguno de ellos apartó la vista. Ninguno de ellos dio un paso adelante para defenderlo. Mi padre se sentó pesadamente en el borde de la mesa plegable más cercana.
No en una silla, solo en la mesa. Hundió la cara entre las manos. Robert Dill se acercó y le puso una mano firme en el hombro. No un gesto de consuelo, uno final. Daniel, dijo Robert en voz baja. Creo que deberías irte. Mi padre se levantó. Caminó lentamente hacia la puerta. Sus zapatos no hacían ruido contra el suelo de linóleo. En el umbral, se giró y me miró. Sus ojos estaban rojos. Su boca se abrió como si quisiera decir algo. Una última frase, un último discurso que restauraría la sala, pero no salió nada. ¿Se fue? Dejé el micrófono sobre la mesa más cercana. Mis manos estaban firmes. Mis costillas todavía dolían. No me importaba. Lamento haber interrumpido su domingo, le dije a la sala. Mi abuela, Margaret Collins, amaba esta iglesia. Le hubiera gustado que la verdad se dijera aquí. Dos mujeres se adelantaron y me abrazaron. Un hombre que nunca había conocido me estrechó la mano en silencio. Al otro lado de la sala, vi a Patricia Walsh, que había llegado discretamente antes del servicio y había estado de pie cerca de la estación de café todo el tiempo. Me miró a los ojos y asintió con firmeza. Luego alguien me tocó el brazo. Me giré. Una mujer mayor con el pelo blanco y un cardigan estaba a mi lado. Sus gafas colgaban de una delgada cadena alrededor de su cuello. Soy Doris Brennan, dijo suavemente. Tu abuela y yo nos sentamos juntas cada domingo durante 20 años. Asentí. Sentía la garganta apretada. Hablaba de ti todas las semanas, dijo Doris. Estaba tan orgullosa de ti, Cale. Nunca dejaba de hablar de ti. Había pasado toda mi vida creyendo que era invisible en el mundo de mi padre. Margaret Collins se había asegurado de que eso no fuera cierto. En 24 horas, todo lo que mi padre había construido comenzó a derrumbarse. El lunes por la mañana, el banco congeló la hipoteca. Al mediodía, un abogado de fraudes de la oficina del prestamista se había puesto en contacto con Andrew Keller. El título de la propiedad había sido oficialmente marcado como en disputa. El préstamo fue suspendido. Mi padre no podía acceder al dinero. No podía refinanciar. No podía vender la casa. Los $280.000 que ya había gastado se habían ido, y la deuda ahora le pertenecía enteramente a él. Esa misma tarde, el tribunal del condado aceptó la moción de Keller para anular la transferencia de la escritura. A las 3:15 de la tarde, un notificador judicial llamó a la puerta principal de mi padre y le entregó una citación judicial. Un vecino de enfrente vio todo mientras recogía el correo. La policía abrió una investigación formal por falsificación y fraude. El notario Carl Henderson fue nombrado en la denuncia. Para el martes, Carl ya había contratado a su propio abogado, y Carl estaba cooperando con los investigadores. Mi padre estaba solo. Las noticias corrieron por la iglesia más rápido que cualquier sermón. El martes por la noche, la junta de la iglesia votó por unanimidad para destituir a Daniel Scott de su cargo de diácono. Robert Dill lo llamó personalmente. Mi padre no discutió. No asistió a la reunión. Su negocio de fontanería comenzó a perder clientes casi de inmediato. 3 cancelaciones el lunes, 5 más para el miércoles. La mayoría de ellos eran miembros de la iglesia. Uno de ellos era Jim Callahan. Jim le envió un mensaje de texto con una sola frase. No vuelvas a mi casa. Mi padre me llamó a las 10 de esa noche. Respondí. Me destruiste, dijo. Su voz sonaba vacía. No, papá, respondí con calma. Te destruiste a ti mismo. Yo solo dejé de encubrirte. Colgó. Más tarde esa semana, Andrew Keller encontró algo más. 3 años antes, mi padre había cambiado el beneficiario de mi póliza de seguro de vida. El nombre había sido cambiado de Emily Carter a Daniel Scott. Mi firma estaba en el formulario, pero yo nunca lo había firmado. Mi padre tenía un plan para cada versión de mi muerte. Ninguno de esos planes incluía salvarme. 3 días después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez, era Lauren.
Estaba sentada en el sofá de Emily con una almohadilla térmica en las costillas y una taza de té enfriándose en la mesa. Miré el teléfono durante 2 timbres completos antes de contestar. «Cale», dijo Lauren, su voz estaba cargada de lágrimas. Lauren había estado llorando cuando contesté el teléfono. Podía oírlo inmediatamente en su respiración. «Necesito decir algo», dijo. «Entonces dilo», respondí. Hubo una pausa en la línea. Luego las palabras salieron todas a la vez. Yo sabía lo de la orden de no reanimar. No dije nada. Estaba en la sala de espera cuando papá fue a hablar con el médico, continuó. Me dijo lo que iba a hacer y no lo detuve. No dije nada. Su voz tembló. Simplemente me quedé sentada allí. Dejé que el silencio hiciera lo que el silencio hace. Otra pausa. Y la casa, dijo en voz baja. También sabía de eso. Me dijo que la iba a transferir a su nombre. Me prometió $85.000 si me quedaba callada. Cerré los ojos. ¿Y te quedaste callada?, dije. Sí. Mientras yo estaba en coma. Sí. Su voz se quebró. Le tenía miedo, Cale, susurró. Siempre le he tenido miedo. Sé que no es una excusa. No lo es, dije. Al otro lado de la línea, comenzó a llorar más fuerte. No el tipo de llanto silencioso que suelen tener los adultos. El tipo desordenado, el tipo incontrolado, la forma en que solía llorar cuando éramos niñas. Durante años, ese sonido siempre me había hecho querer arreglar las cosas para ella. Esta vez, no me moví. No te pido que me perdones, dijo Lauren entre respiraciones. Sé que no me lo merezco. Tienes razón, dije. No te lo mereces. No ahora mismo. Hubo un largo silencio. Podía escuchar su respiración delgada e irregular. Pero tampoco voy a fingir que no existes, dije finalmente. Si alguna vez quieres reconstruir algo conmigo, no con el dinero de papá. Sabes dónde encontrarme. No habló por un largo momento. Luego dijo en voz baja, la abuela Margaret también me escribió una carta. Me enderecé en el sofá. ¿Qué decía? Lauren sorbió por la nariz. Escribió, te quiero, Lauren, pero te pareces demasiado a tu padre. Elige de otra manera. La línea quedó en silencio. ¿Lo hiciste?, pregunté suavemente. ¿Elegiste de otra manera? No respondió porque ambas ya sabíamos la verdad. El perdón no es algo que se le deba a nadie. Pero la puerta no está cerrada con llave. Simplemente está cerrada. Si alguna vez quiere cruzarla, tendrá que llamar. Un mes después, la escritura de la casa de Elm Street fue oficialmente restaurada a mi nombre. El tribunal anuló la transferencia fraudulenta un miércoles por la mañana. Andrew Keller me llamó a las 10 para informarme del fallo. Le di las gracias. Se rió suavemente. Dale las gracias a tu abuela, dijo. Luego hizo una pausa antes de añadir, le habría encantado ver lo que hiciste en ese salón social. Mi padre enfrentó cargos penales, falsificación en 3er grado, fraude hipotecario. Su abogado le aconsejó que aceptara un acuerdo de culpabilidad, libertad condicional, restitución financiera completa, sin tiempo en prisión si cooperaba. Mi padre aceptó. No tenía muchas opciones. La evidencia era abrumadora. Y Carl Henderson, el notario que selló el documento falsificado, ya les había contado todo a los investigadores. Para pagar parte de la deuda, mi padre vendió su casa. Aún no era suficiente. El saldo restante lo seguiría durante años. Finalmente, se mudó con su hermano en Allentown. Me enteré de eso a través de Lauren, quien lo escuchó de uno de nuestros primos. Nunca lo comprobé. No lo necesitaba. Lauren también perdió 2 listados de bienes raíces de miembros de la iglesia. Conservó su licencia. Nunca fue acusada de nada. No había firmado ningún documento, pero la gente recordaba. La gente siempre recuerda. Regresé a trabajar al Riverside Medical Center lentamente, a tiempo parcial al principio.
Patricia Walsh reorganizó el horario para que solo trabajara en turnos de día durante los primeros 2 meses. No hizo un gran anuncio al respecto. Simplemente me entregó la nueva hoja de rotación y dijo, «Bienvenida de nuevo, Scott». En un tranquilo sábado a finales de octubre, conduje hasta Norristown. Estacioné en Elm Street. Luego subí por el camino hasta la pequeña casa de ladrillos con el columpio del porche que crujía. El jardín se había vuelto salvaje. Las hojas cubrían los escalones. Abrí la puerta principal, mi llave, mi puerta. Lo primero que olí al entrar fue lavanda. Mi abuela solía meter bolsitas de lavanda en cada cajón y armario. El aroma todavía llenaba la casa. Su fotografía estaba en la repisa sobre la chimenea. Las dos sentadas en el columpio del porche, entrecerrando los ojos al sol. No recuerdo quién tomó la foto. Me senté en su vieja mecedora. No encendí la televisión. No revisé mi teléfono. Simplemente me quedé sentada allí. Por primera vez en mi vida, estaba sentada en una casa que era mía. No porque alguien me aprobara. No porque alguien me diera permiso, sino porque alguien me amaba lo suficiente como para asegurarse de que estaría bien. Durante la mayor parte de mi vida, creí que ser una buena hija significaba absorber lo que tu familia te arrojara. Cada insulto, cada sentimiento de culpa, cada vez que mi padre me recordaba cuánto le había costado, lo aceptaba todo y decía gracias. Porque creía que eso era lo que requería el amor. Silencio, gratitud, obediencia. Estaba equivocada. Establecer un límite no es venganza. Es supervivencia. Y a veces la supervivencia se parece a un abogado tranquilo con un traje gris, una pila de documentos notariados. Y el coraje de pararse frente a 120 personas y decir las palabras que han estado esperando ser dichas durante años. Esto es lo que realmente sucedió. No odio a mi padre. Odiarlo significaría que él todavía controla cómo me siento. Ya no lo hace. Es simplemente un hombre que tomó decisiones terribles. Decisiones impulsadas por deudas que era demasiado orgulloso para admitir y adicciones que estaba demasiado avergonzado para enfrentar. Eso no excusa lo que hizo, pero explica por qué ya no tengo que cargar con su peso. Si estás escuchando esta historia y te reconoces en alguna parte de ella, en la culpa, el silencio, la creencia de que le debes algo a las personas que te lastiman, entonces escucha esto claramente. No lo haces. No le debes a nadie tu salud. No le debes a nadie tu hogar. Y ciertamente no le debes a nadie tu vida. Mi abuela, Margaret Collins, me enseñó eso. No a través de sermones, no a través de discusiones, sino a través de una carta, una casa y un abogado llamado Andrew Keller. Todavía voy a la iglesia, por cierto. Solo que no a la misma. Diferente edificio, mismo Dios, congregación más pequeña, mejor café. Y me siento en la primera fila, no porque necesite atención, sino porque he terminado de esconderme en la parte de atrás. Durante mucho tiempo, creí que el amor significaba resistencia. Pensé que ser una buena hija significaba aceptar lo que mi familia pusiera sobre mis hombros sin cuestionarlo. Pero lo que aprendí a través de esta experiencia es algo mucho más honesto. El amor sin respeto se convierte lentamente en una deuda que nunca deja de crecer. Establecer un límite no es crueldad y decir la verdad no es traición. A veces es la única manera de proteger la parte de ti misma que todavía cree que la vida puede ser justa. A menudo me pregunto qué harías si estuvieras donde yo estuve una vez, escuchando la verdad sobre alguien en quien confiabas. ¿Te quedarías en silencio o hablarías? Donde quiera que estés escuchando esto ahora mismo, tengo una genuina curiosidad. Házmelo saber en los comentarios. Historias como esta viajan más lejos de lo que pensamos y a veces llegan a alguien que está luchando silenciosamente con las mismas preguntas. Si esta historia significó algo para ti, considera suscribirte, darle me gusta o compartir el vídeo. Un simple clic tuyo podría ayudar a que esta historia llegue a alguien que necesita el coraje para trazar su propio límite. Y esa pequeña acción podría cambiar más vidas de las que tú o yo jamás sabremos.